Continuación del acto del juicio oral. Dese cuenta por la señora secretaria del acuerdo adoptado sobre las cuestiones previas, acuerdo que se unirá al acta del juicio. Dese cuenta. Con la venia, señor. La Sala, resolviendo las cuestiones previas que han sido planteadas al inicio del juicio oral por la defensa del magistrado don Baltasar Garzón Real, comunica el acuerdo adoptado al respecto por la mayoría de la Sala, sin perjuicio de su posterior desarrollo argumental en la sentencia definitiva que se dicte sobre los hechos objeto del presente enjuiciamiento. Primero, con relación a las cuestiones formuladas en primer y segundo lugar, en las que se instaba de una parte la nulidad de lo actuado desde el auto de 20 de abril de 2010 y la providencia del día siguiente de los escritos de acusación y de lo actuado hasta el día de hoy, y de otra, la nulidad del escrito de acusación, se resuelve, en primer lugar, analizarlas conjuntamente, dada su íntima relación, declarando que sin perjuicio de los excesos que han sido denunciados, cometidos en la instrucción, concretamente en las resoluciones referidas, los actos que se han producido en su virtud no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación de las actuaciones. Con respecto al auto, porque la expulsión de la acusación a lo que concierne se produce por el incumplimiento del plazo señalado por el instructor. Con relación al alcance de la providencia, la Sala entiende que en estos momentos el escrito de acusación, constreñido a su concreto contenido, es suficiente para entender formulada una imputación por los hechos que en él se relacionan. Segunda, con relación a la cuestión deducida, al considerar la falta de legitimidad de la acusación popular para sostener la acusación en el presente procedimiento, dado que el Ministerio Fiscal no formula acusación, se considera, sin perjuicio de su desarrollo argumental en la sentencia definitiva sobre los hechos, que el supuesto objeto del enjuiciamiento entra en el ámbito de la sentencia 54/2008 de 8 de abril, toda vez que los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal objeto de la acusación son de naturaleza pública. En todo caso, en la causa se han dictado resoluciones que han denegado la personación de quienes se consideraban perjudicados en los hechos y pretendían ejercitar la acusación popular. Tercera, con relación a la pretensión de práctica de pruebas pertinentes para su defensa y que han sido denegadas, confirmamos el contenido de los autos que han denegado las referidas pruebas, sin perjuicio de que el elemento de la defendibilidad de la interpretación de las resoluciones que son objeto del juicio pueda ser objeto de prueba documental, a cuyo efecto la parte que plantea la presente cuestión deberá aportar como tal y antes de finalización de la prueba testifical aquellos documentos y resoluciones que entienda procedentes para la acreditación de ese extremo con la finalidad de que sean valorados por la Sala. Y con relación a las testificales propuestas de don Ángel Rodríguez Gallardo, doña Josefina Musulén Jiménez y doña María Antonia Oliver París, se aceptan como testigos en sustitución respectivamente de doña Concepción González Trillo, don Jesús Puedo Maestierra y doña Margarita Capella, admitiendo los motivos aducidos para sustitución. Los mencionados testigos comparecerán a través de la defensa del acusado, aceptando el ofrecimiento realizado al efecto el mismo día y hora que el señalado para el testigo cuya sustitución se ha aceptado. Es todo, señor. Se continúa el acto del juicio con el interrogatorio del acusado. Con la venia de su señoría, antes de continuar con el interrogatorio, esta defensa quiere hacer constar en el acta su respetuosa protesta por estimar que la resolución de la que se nos acaba de dar lectura vulnera el artículo 24 de la Constitución y sus apartados 1 y 2 y a los efectos de un eventual recurso de amparo en su caso. Que conste en acta la protesta del señor letrado de la defensa. Señor, con la venia, señor presidente, el Ministerio Fiscal quiere hacer igualmente constar su respetuosa protesta por la resolución de las cuestiones a los efectos procedentes de un eventual recurso posterior. Gracias. Que conste en acta la propuesta del representante del Ministerio Fiscal. Baltasar Garzón Real.
y de contestar aquellas preguntas que estime pertinentes y no contestar aquellas que estime pertinentes. Tiene la palabra el señor abogado de la acusación popular para interrogar al acusado. Con la venia, su excelentísimo señor. Señor presidente, con la venia, no voy a contestar ninguna de las preguntas de la acusación popular por considerar que no está legitimada para estar en esta sala ejerciendo la acusación. Gracias. Está en su derecho. Con la venia, solicitaría que se me permitiera dar lectura de las preguntas a efectos de que queden constancia. Puede dar lectura a las preguntas que hubiera querido hacer al Dictó usted el auto de 19 de diciembre de 2006 acordando la incoación de diligencias previas de procedimiento abreviado a las que se les asignó el número 399/2006. ¿Cuántas denuncias se habían presentado hasta ese momento? ¿Aludía alguna de las denuncias a la posible existencia de un delito contra las formas de gobierno? ¿Se representó usted en aquel momento la existencia de un delito contra las formas de gobierno? ¿La Audiencia Nacional es competente para conocer de delitos de genocidio cometidos en España? De forma previa, en 1998, dictó usted auto de 16 de diciembre de 1998 en diligencias indeterminadas 70/1998, rechazando de plano la querella de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio de Paracuellos del Jarama, en la que se denunciaban delitos de genocidio ocurridos en Madrid durante la Guerra Civil. ¿Es eso cierto? Consideró en el auto de 16 de diciembre de 1998 que los preceptos entonces alegados no eran ni en el tiempo ni en el espacio. Recalcó que se quebrantaba absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad. Atacó la deontología profesional del abogado por plantear una querella en semejantes términos. ¿Qué circunstancias habían cambiado para que en el auto de 19 de diciembre de 2006 acordara la incoación de diligencias previas? Las denuncias formuladas por las asociaciones de memoria histórica, me refiero a esas denuncias del 14 de diciembre de 2006, ¿denunciaban a alguna persona en concreto? ¿Era posible en ese momento identificar de alguna forma a las personas responsables o posiblemente responsables de los hechos delictivos denunciados? ¿Las denuncias se formulaban en términos amplios contra altos responsables de los delitos de genocidio? ¿Se hizo en algún momento denuncia a personas individuales como autores directos y materiales de algún hecho genocida? ¿Se representó usted en ese momento la posibilidad de que estuviera abriendo un procedimiento contra personas fallecidas? ¿Cuándo dio usted traslado al Ministerio Fiscal de las denuncias y el auto de incoación de diligencias previas de 14 de diciembre del 2006? ¿Fue un año después, a través de la providencia de 16 de noviembre de 2007? ¿Se representó usted como algo seguro o muy probable la oposición del Ministerio Fiscal a la apertura del procedimiento? ¿Conocía usted la postura del Ministerio Fiscal con ocasión de delitos cometidos durante la Guerra Civil, no es cierto? ¿Varió la postura del Ministerio Fiscal en el procedimiento de 1998 y en el procedimiento del año 2006? ¿Se planteó que el Ministerio Fiscal mantendría la misma postura? ¿No se representó como probable que el Ministerio Público incidiría en que los delitos denunciados estaban prescritos, que se trataba de hechos sujetos a la ley de amnistía y que se quebrantaban los principios de tipicidad e irretroactividad de las normas penales? ¿Dictó usted el auto de fecha 16 de octubre de 2008 en las diligencias previas de procedimiento abreviado 399/2006, aceptando la competencia? ¿Es cierto, tal y como recoge el citado auto, que el Ministerio Fiscal había informado en contra de la admisión al trámite de dichas denuncias? El auto de 16 de octubre de 2008 contiene una profusa referencia bibliográfica hacia hechos históricos contenidos en la denuncia. ¿Le ayudó alguien en la elaboración de dicho estudio? ¿Cuánto tiempo invirtió en el estudio de los antecedentes históricos? ¿Estudió en algún momento, se planteó seriamente la posibilidad de que las personas imputadas
o relacionadas como posibles responsables de delitos contra las formas de gobierno estuvieran fallecidas? Es cierto que la mayor parte de las personas citadas en aquel escrito, en aquel auto, estaban fallecidas incluso antes de que usted naciera. ¿Los hechos descritos en las denuncias nunca antes habían sido denunciados? Sin embargo, muchas de las denuncias ponen el acento en el continuo archivo de denuncias planteadas ante los juzgados de instrucción. ¿No es así? ¿Manifestó usted en su auto 16 de octubre de 2008 que existían escollos a la tramitación de la causa? ¿Es cierto que en su fundamento jurídico séptimo expuso lo que denominó escollos a la tramitación de la causa, entre los que citó la irretroactividad, la falta de competencia o la aplicación de la ley de amnistía? Sobre esta última, en el fundamento jurídico 11º, tomó en consideración el archivo de las diligencias indeterminadas 70/1998. Es cierto que el fundamento que da en este fundamento jurídico 11º es radicalmente distinto al que se contenía en el auto de inadmisión a trámite de la querella de 1998. ¿Qué personas, según su entender, eran posibles responsables de los hechos denunciados? Se planteó la posibilidad de estar abriendo procedimiento criminal por delitos de genocidio contra las formas de gobierno, entre otros contra Francisco Franco Bahamonde. ¿No le constaba de forma notoria y pública su fallecimiento? ¿Era preciso esperar a un certificado de fallecimiento? ¿No se planteó que el delito contra las formas de gobierno se dirigía, entre otros, contra Miguel Cabañelles Ferrer, fallecido en 1938, contra Andrés Saliquet Zumeta, fallecido en 1959, contra Miguel Ponte Manso de Zúñiga en 1952, etcétera? Es cierto que la única base para justificar su competencia era la posible existencia de un delito contra las formas de gobierno que dirigía contra personas fallecidas. Diga ser cierto que los delitos de lesa humanidad no estaban vigentes en el momento de comisión de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil. ¿Por qué decidió usted atribuirse una competencia que no tenía? ¿No se planteó que estaba sosteniendo un procedimiento en el que no había ninguna parte a quien imputar? ¿No se rompía el principio de dualidad de partes? ¿Tomó alguna resolución para identificar a posibles responsables directos o inmediatos de los hechos denunciados? En su auto de 16 de octubre fija como posibles objetivos del procedimiento la búsqueda y localización para, en un tiempo razonable, ofrecer a las víctimas interés prioritario en este momento, dando respuesta a las peticiones deducidas. ¿No es cierto que el único objetivo del procedimiento era el levantamiento de las fosas? ¿Se representó usted como probable que se pudiera abrir un juicio oral por la Audiencia Nacional por delitos contra la forma de gobierno y por delitos de genocidio denunciados? ¿Dictó usted el auto de transformación a sumario con fecha 17 de octubre del 2008? ¿Qué urgencia le llevó a transformar el procedimiento en sumario? ¿No es cierto que conocía ya la posición del Ministerio Fiscal, no solo en cuanto a la necesidad de respetar la ley de amnistía y los principios de retroactividad y tipicidad, sino también con relación a las normas de competencia por las que consideraba que usted no era competente? ¿Dictó usted auto de 23 de octubre de 2008 por el que inadmitió a trámite el recurso de apelación planteado por el Ministerio Fiscal contra el auto de 16 de octubre? ¿Leyó el contenido del recurso planteado por el Ministerio Fiscal? ¿No consideró oportuno en ese momento inhibirse, teniendo en cuenta que carecía usted de competencia? Es cierto que la Sala Penal de la Audiencia Nacional tramitó recusación planteada contra usted, solicitó, en virtud de la cual se solicitaba la revocación del auto. ¿Dictó usted auto de fecha 18 de noviembre antes de que la Sala de la Audiencia Nacional se pronunciara sobre la cuestión de competencia planteada?
¿Por qué se declaró usted competente antes de que la Sala pronunciara su fallo? Entre las disposiciones que adoptó en el procedimiento, una de ellas fue la de establecer un listado de fallecidos, ¿es cierto? ¿Cuál fue el número de desaparecidos? ¿Se planteó como posible una cifra superior a los 100.000 desaparecidos, fallecidos, con relación a los hechos que estaba investigando? ¿Se planteó realmente en algún momento llevar a cabo, a través de su juzgado, una investigación criminal de alguno de dichos hechos, de alguno de los 100.000 o de los 100.000 delitos de genocidio que se denunciaban? ¿Realizó alguna actuación dirigida a identificar a algún responsable directo? Es cierto que en sus resoluciones se refería a que la investigación de los hechos concretos corresponderían a los juzgados competentes territorialmente. Luego, ¿no es cierto que usted sabía que no era competente para conocer de los delitos de genocidio? Y si su intención era la de inhibirse, ¿por qué asumió la competencia? ¿Por qué mantuvo abierta una causa durante tanto tiempo? Si ciertamente la competencia correspondía a los juzgados territoriales, ¿no es cierto que estaba usted llevando a cabo una causa general? ¿Por qué dictó el auto de inhibición sin esperar a la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional? ¿Qué razón había para justificar su actuación instructora antes de que resolviera la Sala? Diga ser cierto que los hechos denunciados que dieron lugar a las diligencias interterminadas 70/1998 describían hechos de semejante naturaleza en cuanto a delitos de genocidio y de lesa humanidad. Diga ser cierto que conocía perfectamente el contenido de la causa en virtud de la cual se inadmitía dicha querella. Es todo, señorías. El señor letrado de la defensa está en su turno para interrogar a la acusación. Con eso, señoría. Señor Garzón, ¿puede usted explicar a la Sala cuáles son las características de las denuncias que usted recibe en su juzgado en diciembre de 2006 que dieron lugar a la causa 399/2006 que usted inició? Lo que recuerdo, el día 14 de diciembre de 2006 se turnó a mi juzgado una primera denuncia y posteriormente se presentaron varias más, lo cual, a partir del momento inicial de la admisión, de la incoación de diligencias previas, el día 19 de diciembre de 2006, iba a ser una tónica. Hasta ese momento se habían presentado 7 denuncias, hasta finalmente un total de 54, más cientos, incluso miles de denuncias de personas particulares. Las características de esas denuncias que constan en la causa actual y en las mismas diligencias previas relataban una serie de hechos acontecidos durante y después de la Guerra Civil, donde se daban cuenta de desapariciones, de detenciones ilegales, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, de toda una serie de hechos con apariencia delictiva que así se calificaban, tanto en unos casos como crímenes contra la humanidad, como genocidio, como detenciones ilegales, como asesinatos, etc. En todas ellas había un componente humano muy importante, en el que se relataban hechos personales, pero también, como eran denuncias de algunas de ellas de asociaciones de memoria histórica o de agrupaciones,
se relataban también con carácter general hechos acontecidos en función de lo que ellos iban describiendo. En todo caso, todas y cada una presentaban una apariencia delictiva que, de acuerdo con el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, imponían la admisión a trámite de las mismas a efectos, tal como se hace constar en el auto de 19 de diciembre de 2006, de ratificar las mencionadas denuncias y, una vez hecho ello, dar traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 5. Mecánica que es la que siempre se hace en los juzgados de instrucción y, desde luego, en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Entonces, concretando, las denuncias describían episodios de desaparición forzada de personas. Sí, así es. Asesinatos y enterramientos ilegales. Así es. Describían secuestro de menores que están desaparecidos a día de hoy. Sucesivamente se presentaron, como he dicho, denuncias, y si no recuerdo mal, fue en septiembre de 2008 cuando por primera vez se menciona un caso de desaparición de niños que después se fue implementando con una denuncia expresamente presentada, si no recuerdo mal, el día 6 de noviembre de 2008 por Ricard Viniés, presentando el libro Irredentas, así como un volumen de testimonios que hacían referencia a múltiples casos de niños perdidos, lo que se ha dado en llamar los niños perdidos del franquismo. Es decir, sí había referencia a esos hechos. Bien, ¿esas denuncias continuaron presentándose a lo largo de los 2 años que duró ese procedimiento? Sí, el proceso de ratificación fue largo porque se tuvieron que cursar exhortos a los diferentes lugares. Se trataba en muchos casos de personas de edad muy mayor, sin posibilidad de desplazarse a Madrid, y se utilizó el auxilio judicial para la ratificación de las denuncias. Como se iban incrementando las denuncias que se presentaban, el proceso continuó sin hacer nada más hasta prácticamente noviembre de 2007, en que todavía había denuncias que no se habían ratificado, pero ya por el tiempo transcurrido se le dio traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre lo que tuviera por conveniente sobre la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 5, emitiendo ese informe el 29 de enero de 2008, en escrito, presentado el 1 de febrero del mismo año. Las denuncias que se fueron presentando a lo largo de esos 2 años configuraban unos hechos que objetivamente podían ser parangonables a lo que estaba ocurriendo durante los años 33 a 45 en otros regímenes totalitarios de Europa. Absolutamente así es. Toda la mecánica era prácticamente idéntica, se describían una serie de hechos de eliminación sistemática de un plan preconcebido y, para adelantar, como digo, eliminación, detención, desaparición de personas que muchas de ellas, miles y miles de ellas, siguen desaparecidas hasta el día de hoy. ¿Tiene usted conocimiento de que en otros juzgados de la Audiencia Nacional se hayan instruido o se estén instruyendo procesos contra criminales de guerra nazis que cometieron sus delitos entre los años 39 y 45? Sí, en el Juzgado Central de Instrucción número 2 se estaba o se sigue tramitando, creo que se sigue tramitando, aunque lógicamente, como no estoy en la Audiencia Nacional ahora, no sé exactamente si es así, pero creo que sí, en el que se investigan
a petición del Ministerio Fiscal, hechos ocurridos en 1900, entre el 42 y el 44, referidos a varios campos de concentración y sobre personas que incluso una de ellas ha sido recientemente condenada por un tribunal alemán por complicidad con el genocidio. ¿Cuál ha sido, si usted sabe, la posición del Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional en relación con la competencia de la Audiencia Nacional, la perseguibilidad de esos hechos, la posibilidad de que estuvieran prescritos? En el caso que me pregunta, del Juzgado Central de Instrucción número 2, la posición del Ministerio Fiscal ha sido favorable a la investigación de los mismos, con argumentos que discrepan de la posición que mantuvo en el caso que nos ocupa hoy de la investigación sobre los crímenes ocurridos durante el régimen franquista. Comparando una y otra argumentación, pues se observa que se mantiene una postura en el Juzgado Central 2 y una postura diferente en el Juzgado Central 5. Desde el punto de vista del instructor, la admisión de esas denuncias era, como acabo de decir, una obligación para poder después determinar la competencia o no competencia, y los hechos, desde mi punto de vista, y creo que se puede objetivar, eran de un contenido prácticamente idéntico, es decir, desaparición de personas, plan sistemático, eliminación de múltiples, de miles de personas, ocultamientos de cadáveres, ejecuciones extrajudiciales, etc. Esos hechos, a su entender, los hechos que denunciaron, cuyas denuncias llegaron al juzgado de usted, ¿eran típicos en el momento de su comisión, para su criterio? Sin lugar a dudas, porque el delito base de detención ilegal, que después es el que se acoge en la calificación del auto de 16 de octubre de 2008, como también detención ilegal sin dar razón de paradero de la víctima y como desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad, estaba previsto en las leyes anteriores a la comisión de los hechos, continuó previsto, continuó típico hasta el día de hoy. Por tanto, siguiendo la doctrina establecida, la interpretación de la doctrina establecida en la sentencia de 1 de octubre de 2007 en el llamado caso Scilingo por el Tribunal Supremo, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, interpreté que era admisible la conceptuación como típicos y, por tanto, dentro de la obligación de todo juez de investigar esos hechos. Ha dicho usted que se plantea un problema de competencia de su juzgado, de la Audiencia Nacional, al inicio del procedimiento. Dígame, ¿estos problemas de competencia son habituales en una jurisdicción como la de la Audiencia Nacional al comienzo de cualquier procedimiento? Realmente al comienzo del procedimiento no se planteó ninguna cuestión de competencia, solo, como he dicho, el auto de incoación de diligencias previas, que así se decide para que haya un instrumento procesal en el que tomar las decisiones. Es normal en la Audiencia Nacional que antes de decidir sobre la competencia, y desde luego en mi caso lo he hecho en reiteradas ocasiones, por la complejidad de los hechos que se denuncian, a veces se abre una fase de ratificación, en este caso de denuncias o de diligencias a prevención mínimas e indispensables para la configuración del hecho y poder decidir sobre la competencia con posterioridad. La cuestión se suscitó posteriormente, es decir, cuando le di traslado al Ministerio Fiscal. En febrero de 2007 el Ministerio Fiscal emitió su dictamen considerando que los hechos, aunque podían tener apariencia delictiva, si la tenían, pedía también el archivo, pero si la tenían, consideró que eran competencia de otros juzgados. Yo no me pronuncié en ese momento, sino que explicando
suficientemente las razones, dicté una serie de proveídos para concretar esos hechos y para acumular los datos imprescindibles para resolver la competencia. Tengo que decir que en todos y cada uno de esos casos, en todos y cada una de las providencias, jamás se interpuso un recurso por el Ministerio Fiscal. Aceptó todas y cada una de las providencias que dicté sin hacer mención jamás, nunca, hasta el recurso que se planteó en forma directa, aplicando el artículo 23, creo que el 20 o el 21 de octubre de 2008 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ni antes ni después el Ministerio Fiscal planteó ningún recurso a las resoluciones que el Juzgado Central 5 dictó, y específicamente antes en ningún caso. Ya. Se le ha reprochado a usted durante la instrucción que usted solamente da traslado al Ministerio Fiscal cuando hay una serie de partes personadas que le denuncian a usted ante el Consejo General del Poder Judicial por el retraso que estaba acumulando el procedimiento. ¿Puede usted explicar al tribunal si eso es cierto y qué es lo que hay de cierto en ello? Lo que hay de cierto en esa afirmación es que se presentaron varias denuncias, creo que fueron 3 o 4, a lo largo del mes de noviembre en el Consejo General del Poder Judicial, denuncias que el Consejo General del Poder Judicial, Servicio de Inspección, trasladó al Juzgado Central de Instrucción número 5 en el mes de diciembre. De todas formas, la causa está establecido y está aportada tanto las denuncias como la tramitación de esas diligencias del servicio de inspección. Es decir, el traslado que yo doy al Ministerio Fiscal para que informe sobre competencia viene determinado porque ya solo quedaban 2 denuncias por ratificar en ese momento y sin tener nada que ver, es decir, sin saber, es anterior a la comunicación de la denuncia ante el Consejo de esos hechos. Por tanto, no tiene nada que ver y así está perfectamente establecido y aclarado. Bien, recuerda usted también que fue usted objeto de otras denuncias por parte de Manos Limpias, la acusación aquí personada por aquella época ante el Consejo General del Poder Judicial, donde ya directamente le acusaban a usted de haber abierto una causa que no podría usted abrir. Sí, quiero recordar que así fue y se rechazaron las dichas denuncias por el Servicio de Inspección. Bien, una vez que usted recibe el informe del Ministerio Fiscal el 1 de febrero del 2008, ¿usted ha trasladado ese informe a las partes personadas? Era obligatorio. Procesalmente creo que es lo correcto y además así he procurado hacerlo en las distintas causas que siempre he tramitado. Al emitir el fiscal el informe y ser discrepante, porque lógicamente si hubiese sido conteste con las denuncias hubiese seguido adelante, pero al discrepar de la competencia que estaban solicitando y que pedían que se mantuviera los diferentes denunciantes, pues lógicamente tenía y le di así la traslado a cada una de las partes por periodos sucesivos de 8 o 10 días, no recuerdo en este momento, para que emitieran su opinión sobre el particular. Y eso es lo que hicieron en los meses sucesivos. ¿Recuerda usted cuál era la posición de las partes personadas y con qué argumentos? La posición de las partes personadas, unos con unos argumentos y otros con otros, pero todos venían a afirmar que había competencia de la Audiencia Nacional, en algún caso porque consideraban que eran delitos contra la forma de gobierno, contra altos organismos de la nación. Quiero recordar que era el caso de Politeia, y en otros casos porque consideraban que eran crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio y en todo caso crímenes permanentes que perduraban en el tiempo y entendían que estaban dentro de la competencia de la Audiencia Nacional. Señor Garzón, ¿recuerda usted la resolución que dictó usted el 23 de junio de 2008?
en relación con una serie de diligencias que usted ordenó. Sí, recuerdo, tendría que verla específicamente, pero creo que puedo hacer referencia a ella sin necesidad de consultarla. Esa providencia, como otras posteriores, que debo decir, para que quede constancia, que cuando la Sala de lo Penal decide el día 2 de diciembre de 2008 anular lo actuado entre el 16 de octubre en adelante, deja subsistentes y válidas dichas resoluciones por cuanto mantiene la validez y eficacia de todo lo actuado hasta el día 16 de octubre de 2008. Por tanto, es un dato de interés, al menos para mí así lo fue y lo reflejé en el auto correspondiente en ese momento. En esa providencia, como en otras, digo, siempre rechazando las peticiones que se me hacían de práctica de diligencias o de realización de exhumaciones, etcétera, porque siempre contesté que hasta tanto no se resolviera la competencia, era una cuestión sobre la que no se podía entrar, y sistemáticamente en todas las providencias así se establece, como también se dice que lo que se acuerda es para determinar la competencia, y lo que se acuerda fue pedir información a los centros oficiales, a organismos que entendía que podían tener una información que para mí era necesaria a la hora de poder decidir sobre la competencia de unos hechos que se habían denunciado y que tenían una magnitud muy grande. Y por esa razón fui solicitando una serie de informaciones. ¿Recuerda usted cómo, en efecto, a partir del 23 de junio de 2008, usted ofició al Ministerio del Interior para que le suministrara datos sobre número de desaparecidos que pudieran constar en los archivos del Ministerio del Interior? Sí, lo hice así, y a partir de ahí yo empecé a recibir un impacto bastante potente, porque para mi sorpresa no me daban ningún dato. Es decir, ningún organismo tenía nada de los desaparecidos durante la Guerra Civil y después de la misma. Eso me llevó a la necesidad de que, como una especie de cadena, un organismo me mandaba a otro y... Sí, a eso voy. Después del Ministerio del Interior, corríjame usted si los datos no son ciertos, oficia usted al Archivo Histórico Nacional, al Archivo General de la Guerra Civil, a la Conferencia Episcopal, al Ministerio de Defensa, al Centro de Documentación de la Memoria Histórica, a la Abadía del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, otra vez al Ministerio de Defensa. ¿Usted llegó a la conclusión de que en España existía un censo de desapariciones forzosas de la Guerra Civil? No, llegué exactamente a la conclusión contraria. Es decir, no había ningún dato, no había ningunos datos solventes, a excepción de los datos que se habían producido en los gobiernos autónomos del País Vasco, Cataluña y Andalucía, en que sí habían adelantado una serie de mapas de fosas o de identificación de desaparecidos. A nivel nacional no había absolutamente ningún dato que pudiera ayudarme a poder concretar esos hechos sobre los que tenía que emitir después un juicio de competencia. Ningún organismo realmente contribuyó. Quiero recordar que el único que lo hizo fue el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que ofreció la colaboración al juzgado. ¿Se dirige usted a partir de ese momento? Ante el hecho de que no había ningún estamento oficial, yo lo que hice fue requerir a las propias víctimas, a los propios denunciantes, para que de forma conjunta me dijeran
aproximativamente cuál era el número de personas desaparecidas a las que se referían sus denuncias. ¿Por qué? Porque en las denuncias, como puede comprobarse, se identificaban personas concretas, pero también se acompañaban listados o se acompañaban una serie de datos también inconexos obtenidos con la dificultad, gravísima dificultad, que las víctimas en todo este proceso y tiempo habían tenido para recopilar esos datos, con lo cual se añadía una dificultad todavía mayor, por cuanto yo como juez les pedía o les requería para que aportaran esos datos que completaran la denuncia para poder pronunciarme sobre la competencia. Tengo que decir que hicieron ese esfuerzo y presentaron un listado conjunto a principios de octubre. ¿De qué año? A principio de octubre de 2008, en el que se da el número de 114.000 casos aproximadamente de personas desaparecidas sin vinculación con la propia confrontación de la guerra civil, sino durante, al margen de la misma y después de la misma. Es en ese momento cuando se completa las diligencias de prevención que se habían desarrollado y el 7 de octubre, si no recuerdo mal, de 2008, dicta una resolución dejando sobre la mesa, es decir, dejando pendiente para resolver sobre la competencia. Ya, durante todo ese tiempo, desde diciembre del 2006 hasta octubre del 2008, ¿usted autorizó alguna exhumación de las que le solicitaban las víctimas? Ni una sola se autorizó, todo lo contrario. Expresamente se dijo que no se accedía a ninguna de esas exhumaciones hasta tanto no quedara determinada la competencia, bien del Juzgado Central de Instrucción número 5, bien de cualesquiera otros juzgados a quien pudiera corresponder. Por tanto, ni una sola diligencia, pero es más, también se pidieron otras diligencias que eran ya entrar en la investigación de los hechos y no en la determinación previa del objeto, que es lo que yo trataba de determinar con la aquiescencia del Ministerio Fiscal, como digo, que nunca recurrió a ninguna de esas resoluciones y negué cualquier práctica de diligencia que no fuera estrictamente la que he mencionado. Bien, en esa situación usted dicta el auto de 16 de octubre de 2008 en el que se declara competente. Sí, así es. ¿Puede usted explicar a la sala el contenido de aquel auto y someramente cuál es la fundamentación que usted utiliza? Yo tengo que remitirme, lógicamente, al auto de 16 de octubre de 2008, cuyo contenido ratifico en este auto, como no puede ser de otra forma, pero en síntesis la resolución viene a establecer unos hechos en los que se contrae la investigación que se proponía en ese momento, lo que se extraía de los datos sobrantes en la causa. Esos hechos desvelaban la ejecución de un plan sistemático de eliminación, desaparición, detención, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera, por una serie de personas, unas conocidas y otras no conocidas. En concreto, así se hacía mención respecto de algunos de ellos y específicamente respecto de los componentes de Falange, y a esos hechos, basados luego en argumentaciones jurídicas y en interpretaciones de las leyes españolas y de convenios internacionales y jurisprudencia internacional, consideré que podían ser hechos delictivos que integraran la figura de la desaparición forzada de persona a través de las detenciones ilegales y, por tanto, en un contexto de crímenes contra la humanidad, que interpretando
el Estatuto de Nuremberg, las actas de Londres, así como los convenios anteriores de La Haya, llegué a la conclusión de que, obviamente y sin lugar a dudas, se comprendía la investigación de esos hechos y la calificación jurídica posible, los cometidos entre 1936 a 1951, que eran los datos que se disponían en la causa y por lo que hasta ese año es al que se concretan la investigación. Pero, ¿cuál fue el delito por el cual usted se declaró competente? El delito por el que yo me declaro competente, al considerarlo con eso con el que acabo de mencionar, era el delito contra la forma de gobierno en ese momento, contra la Constitución en la actualidad y delitos contra altos organismos de la nación, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la competencia de los juzgados centrales de instrucción y de la Audiencia Nacional para el conocimiento de esos delitos. Ese delito entendí que era conexo con el que acabo de mencionar, con los que acabo de mencionar, y por tanto, al no haberse producido prescripción, porque el delito de detención ilegal, así como el de desaparición forzada de personas, al que configura, es de ejecución permanente, es un delito permanente, los efectos son permanentes, en tanto en cuanto no se dé razón del paradero de la víctima o el Estado o las instituciones tomen la investigación correspondiente, consideré que determinaba la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 5. Inmediatamente, en el propio auto se establece una serie de disposiciones y argumentaciones específicamente relacionadas también con el elemento fundamental de quién o quiénes habían o podían haber cometido estos hechos delictivos. Evidentemente había unas personas en que era notorio su fallecimiento, y así se reconoce en el auto, y precisamente se adopta la única medida que yo entiendo que jurídicamente se podía adoptar, y era que se aportara la certificación de defunción de los mismos, precisamente para que pudieran producirse los efectos jurídicos posteriores de, por una parte, la extinción de la responsabilidad penal y, por otra parte, de acuerdo con el artículo 115 y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la eventual o el inicio de la posibilidad de reclamación civil respecto de hechos que pudieran haber sido delictivos al haberse extinguido la responsabilidad penal por fallecimiento. Por esa razón se toma esa decisión. Hay otros casos en los que no son conocidos las personas responsables en grado máximo también, y por esa razón se pide o se ordena al grupo de policía sobre desaparecidos, personas desaparecidas, para que indaguen sobre la identidad de estas personas para saber si estaban vivas, si no estaban vivas, si estaban vivas poder continuar el procedimiento contra ellos, etcétera. Así como también se establecía la posibilidad de otros posibles responsables que, para este caso, de no tener el nivel de responsabilidad que conllevó al alzamiento nacional, pudiera ser competencia la investigación por el juez que resultara competente, una vez decidida la cuestión, por el Juzgado Central de Instrucción número 5 y, en su caso, la Audiencia Nacional. ¿Habría sido procesalmente más acertada una resolución en la que usted se hubiera inhibido antes de constatar fehacientemente el fallecimiento de todos los responsables del delito contra la forma de gobierno? Esa era la petición que mantenía el fiscal, pero yo entiendo que no es acertada, o al menos discrepé jurídicamente de la misma, lo cual es normal, no es muy frecuente, pero normal. Es decir, yo creo que primero había que establecer esa determinación, es decir, si constatar formalmente el fallecimiento de algunos de los posibles responsables identificados en la causa, determinar si estaban vivos otros, porque si estaban vivos otros,
obviamente había que continuar dentro de la competencia de la Audiencia Nacional. Y una vez, inmediatamente que esto se hizo, y además fue lo que se acordó, al no existir o no concurrir esa circunstancia, el juzgado, sin más dilación que la derivada de una enfermedad, de una operación de cuerdas vocales que sufrí en ese momento, tomé la decisión de la inhibición el día 18 de noviembre de 2008, explicando, auto en el que también me ratifico en su contenido, explicando y argumentando por qué razón se tomaba esa iniciativa. ¿Recuerda usted, señor Garzón, que en aquel auto utilizaba usted el término escollo a la hora de afrontar una serie de cuestiones jurídicas que merecían su estudio, como la amnistía, la prescripción y la posible irretroactividad de la ley penal? Esa palabra escollo ha sido, por la que usted ha sido preguntado reiteradamente, incluso en el día de hoy. Yo le voy a rogar que explique al tribunal en qué sentido utiliza usted ese término antes de abordar esos escollos, entre comillas, y el criterio que usted manejó sobre ellos. Tengo que decir que a partir de ese momento y de este momento, pues la palabra escollo ha sido uno de los... ha tenido bastante presencia en mi vida, ¿no? Entonces ocurre que cuando uno lee y demás, pues encuentra la palabra escollo en múltiples resoluciones judiciales. Pero en fin, vamos al caso. Escollo, según el diccionario de la Real Academia, y así lo dije en mi declaración, significa dificultad. Uno de sus significados es dificultad. Es decir, había dificultad de interpretación, dificultad jurídica, como todas las cosas, prácticamente todas que se someten a interpretación de derecho en un tribunal o ante un juez. Hay aquiescencia, hay unanimidad, hay discrepancias, se interpreta de una forma o de otra. Yo identifiqué las dificultades jurídicas que más aparentemente se presentaban. Obviamente, si estamos hablando de crímenes que se cometen a partir de 1936, un tema que se va a plantear es el de la imprescriptibilidad o no de esos hechos. Otro es asimismo el de la posibilidad de una amnistía respecto de los mismos, pero no porque en España hubiese habido una ley de amnistía, que la hay, sino porque es la materia común de debate en todos y cada una de las resoluciones de los tribunales internacionales, cuando se refieren a hechos acontecidos mucho tiempo antes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está lleno de casos en los que ha analizado casos no ya tan próximos, sino de 1949, por ejemplo, o de 1944, y sin lugar a dudas hay más pendientes para argumentarlos. Es decir, son las dificultades, es el núcleo de debate. Por esa razón se establecía o se decía esa expresión, no porque se interpretara algo extraño o diferente. Y creo que en mi resolución, posteriormente, menciono la palabra dificultad, menciono la palabra de interpretación y justifico y explico cada uno de esos aspectos que entendía yo que eran el núcleo de debate en esas resoluciones. Bien, entonces ya centrándonos en los escollos, señor Garzón, usted sabe que a usted lo primero que se le ha reprochado es vulnerar la ley de amnistía de 1977, saltársela, postergarla. Incluso se ha llegado a decir que quería usted quitar la legitimidad de aquella ley de amnistía. ¿Qué tiene usted que decir respecto a ese reproche? No, primero que no es cierto, que no se sostiene para nada, porque de la lectura de las resoluciones de 16 de octubre y de 18 de noviembre de 2008, precisamente lo que yo hago al interpretar las normas, acertada o desacertadamente, porque en eso está la interpretación del derecho, creo que con argumentos a favor y en contra, suficientemente constatados en esta causa y que también queríamos constatar de viva voz, pero que lo haremos documentalmente, está sometido a debate toda esta cuestión. Y yo mantenía y mantengo que el delito de detención ilegal, que se sustenta en el tiempo
como también posteriormente, sin dar razón del paradero, como dentro de la desaparición forzada de personas, convención que ya está ratificada por España, en un contexto de crímenes contra la humanidad, lo que digo es que es un delito permanente. Es un delito que sus efectos permanecen en el tiempo y que, de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal Supremo Español y con la doctrina de tribunales europeos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sigue produciendo hasta que esos efectos cesan. Por tanto, no era necesario ni siquiera aplicar o hacer referencia a la ley de amnistía. La referencia, porque los hechos se siguen cometiendo posteriormente. Y así lo digo. La referencia también se hace en el sentido de que la ley de amnistía se refiere a hechos o a delitos de contenido político. Es decir, en ningún caso se puede afirmar que crímenes contra la humanidad, crímenes de la naturaleza que se denunciaron y sobre los cuales resolví mi competencia y después la inhibición, puedan tener carácter político de ningún tipo. Son puros y simples hechos delictivos cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad. Y la investigación de esos crímenes contra la humanidad, lógicamente, estaba justificada y hay múltiples resoluciones, como decía, que extienden los efectos incluso más allá del propio Estatuto de Nuremberg. El propio Estatuto de Nuremberg establece su vigencia a partir del 30 de enero de 1933. Pero es que recientemente las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recuerdo ahora la del caso Kononov, llegan incluso a justificar que esa investigación se pueda hacer, hechos de 1944. No se inventa los crímenes contra la humanidad, ni el tipo en Nuremberg, ya estaban anteriormente en lo que es el derecho consuetudinario y de obligado cumplimiento. Por eso precisamente se aplica ese estatuto y por eso interpreto, y conmigo interpretan múltiples juristas en ese sentido. Hay interpretaciones distintas, desde luego. ¿Qué tiene usted que decir, señor Garzón, respecto al reproche que se le ha hecho de no tener en cuenta el instituto de la prescripción sobre los hechos que fueron denunciados ante usted? Bueno, creo que de alguna forma he contestado, es decir, es que la prescripción, teniendo en cuenta que se trata de delitos permanentes o con efecto permanente, no ha comenzado a contar, sino a partir del momento en que se inicia una investigación sobre esos hechos. Eso es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a ese tema y en cuanto a la amnistía. Recuerdo el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Araguaya de 14 de diciembre de 2010, que claramente lo establece. Es decir, no hay posibilidad de prescripción, ni siquiera nos tenemos que plantear la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, porque el delito se sigue cometiendo desde la interpretación, creo que racional y razonada, que hice. ¿Usted en sus resoluciones en algún momento aplicó el tipo delictivo del delito contra la humanidad o se refirió a un contexto de crímenes contra la humanidad? Yo seguí, creo que acertadamente, o bueno, por lo menos intenté seguir la doctrina de esta sala, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo establecida en el caso Scilingo, donde se habla precisamente del contexto de crímenes contra la humanidad. Esa es la sentencia que yo seguí en estas resoluciones y expresamente cito la sentencia y contenidos extensos de la misma. Por tanto, la respuesta es: no consideré crimen contra la humanidad, sino hechos delictivos consistentes en detenciones ilegales sin dar razón de paradero posteriormente y en un contexto de desaparición forzada de personas y crimen contra la humanidad. Eso es lo que yo apliqué en conexión, lógicamente, con el delito
contra la forma de gobierno de altos organismos de la nación, hoy contra la Constitución. Bien, por terminar con el análisis del procedimiento que se siguió en su juzgado, ¿qué ocurre después del auto de 16 de octubre? ¿Qué resoluciones adopta usted y cómo las explica, cómo las justifica? El día 16 de octubre se dictó el auto, el día 17 transformé el procedimiento en sumario que lo hice en ese momento porque antes no lo podía hacer, es decir, ni siquiera había determinado se había determinado la competencia, se determina la competencia y la primera resolución que tomo es la transformación en sumario, por los hechos delictivos a los que se refiere, por la gravedad de los mismos, de la pena posible, etcétera. Es decir, el procedimiento que legalmente está establecido para este tipo de hechos, a partir, como digo, de una vez determinada la competencia, es este. Es lo que hice, por ejemplo, en el caso de Argentina y en el caso de Pinochet. Bueno, Pinochet se acumuló al de Argentina. Primero fueron diligencias previas y después fue sumario. Y se emitió, después de la orden de detención, un auto de procesamiento en el sumario 1997 del Juzgado Central de Instrucción número 5. No hice una cosa diferente a lo que he hecho en todos y cada uno de los procedimientos en los que correspondía esta decisión procesal. A partir de ahí, recuerdo que el señor fiscal planteó un recurso de apelación directo en las diligencias previas, que ya no eran diligencias previas, sino sumario. Yo dije que no procedía el recurso de apelación directo en sumario ordinario, sino el recurso de reforma y posteriormente el de apelación. El señor fiscal, haciendo uso de su derecho, recurrió en queja ante la sala y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en el mes de febrero, no recuerdo el día, pero en el mes de febrero de 2009 resolvió ese recurso diciendo que tanto una decisión como la otra eran factibles y por tanto rechazó el recurso de queja formulado por el señor fiscal. En esa dinámica, el día 20-21 me remito a las diligencias, al sumario correspondiente, a la causa. El señor fiscal utilizó el mecanismo del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de recurso de apelación, o como se le quiera llamar, directo a la sala, y la sala acordó su tramitación. Con fecha 23 de febrero, cuando yo resolví el recurso que he dicho antes, que fue objeto de queja, y ahí ya no hubo mayor incidencia que la derivada del recurso del remedio del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal planteado por el señor fiscal y que la sala tramitó, dando como resultado final el auto de 2 de diciembre de 2009, en el que acordó que los hechos tenían la calificación de rebelión y no de delito contra altos organismos de la nación y que por tanto no eran competencia de la Audiencia Nacional, acordando la nulidad de lo actuado entre el auto de declaración de competencia 16 de octubre hasta el auto de 18 de noviembre en el que se acuerda la inhibición. Acaté la decisión, como no podía ser de otra manera, y en vista de que dejaban subsistente todo lo actuado hasta el 16 de octubre y además en un auto intermedio de 7 de noviembre, si no recuerdo mal, en que suspendían la actividad procesal, salvo para lo que se refiriera a los hechos determinantes del delito y a las diligencias que sean necesarias, dicté el auto de 26 de diciembre de 2008, acordando la inhibición de la causa hasta el día 16 de octubre,
a los diferentes juzgados en donde correspondían las distintas denuncias que hacían referencia a lugares donde había enterramientos clandestinos. De esa inhibición, después consolidada el 14 de enero de 2009, fue distinta a la suerte que corrió en diferentes juzgados. Hubo una decena de juzgados que admitió la inhibición y tramitó, otros juzgados que dejaron en suspenso la tramitación y otros 2 al menos que plantearon una cuestión de competencia. El juzgado de Granada y el de San Lorenzo del Escorial plantearon cuestión de competencia al juzgado central de instrucción número 5 que yo elevé a la excelentísima Sala Segunda del Tribunal Supremo para que, de acuerdo con la ley, resolviera esa cuestión de competencia. Bien, pero antes había dictado usted un auto el 18 de noviembre de 2008 donde ya usted se había declarado incompetente. Una vez que se cumplieron la parte de lo dispuesto en la parte dispositiva del auto de 16 de octubre, la única medida que cabía era precisamente la de la inhibición. Y además así se había establecido también. Es decir, una vez acreditados que quien sustentaba la posibilidad de la competencia estaban fallecidos, como digo, algunos era notorio su fallecimiento, otros ni mucho menos, y tuvo que hacerse una investigación importante por el grupo de policía judicial adscrito para ello, se consiguió establecer cuáles eran más o menos el panorama y se tomó la decisión de que, decaída la competencia por el delito contra altos organismos de la nación, contra la Constitución, la competencia correspondía a los diferentes órganos judiciales donde se habían producido hallazgos de tumbas o enterramientos ilegales. Esa decisión fue compartida por unos y en discrepancia con otros. El propio auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contiene 3 votos discrepantes que entienden que la competencia era del Juzgado Central de Instrucción número 5 y, como he dicho antes, 2 juzgados más lo entendían, compartiendo la misma calificación jurídica de fondo que yo había hecho, aunque discrepando de que la competencia correspondiera a otros juzgados. Bien, se le ha reprochado también a usted, señor Garzón, que usted ha querido ningunear la ley, la conocida como Ley de la Memoria Histórica. Mire, yo no sé quién habrá dicho eso, pero bueno, sí, pero quiero decir que no es verdad y que quien lo haya dicho, pues realmente no ha debido de leer bien las resoluciones de octubre y de noviembre dictadas por mí en 2008. Para nada. Lo que yo digo, y me remito a lo escrito, es que la Ley de Memoria e Historia tenía una interpretación perfectamente compatible con la investigación que se estaba haciendo en el Juzgado Central 5 y después en los juzgados que por territorio correspondieran. Es decir, yo entiendo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica y en la disposición adicional segunda de la misma, es que prevé el resguardo de acciones legales de otro tipo, era perfectamente posible la compenetración de ambos cauces. Para nada. La Ley de Memoria Histórica tiene su ámbito de aplicación y ella misma prevé la posibilidad de ejercicio de acciones legales en otros ámbitos. Lo que sí se ha dicho es que ese artículo no se refería a la acción penal. Bien, yo no sé qué antecedente se tiene para afirmar eso. Yo entendí que ese artículo no excluye y desde luego ampara la posibilidad de ejercicio de cualquier tipo de acción por parte de familiares, de víctimas, porque es lógico, porque es el derecho de las víctimas a la reparación que tienen en todos y cada uno de los ámbitos.
a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es un derecho fundamental. Es lo que, de alguna forma, la ley de memoria histórica y, por supuesto, la investigación que se adelantaba en el Juzgado Central 5 y la que ahora puede haber en los diferentes juzgados, si subsiste, buscaba. Por tanto, son intereses perfectamente compatibles. Usted habla del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y yo le pregunto, ¿considera usted, en relación con las víctimas que acudieron a exponer su caso en la Audiencia Nacional, que a día de hoy ese derecho de las víctimas ha sido satisfecho de alguna forma? Las víctimas acudieron por primera vez ante un organismo de competencia nacional, como la Audiencia Nacional, denunciando una serie de hechos delictivos, no tanto la investigación o la indagación del lugar donde están los restos de los familiares o donde puedan estar, sino los hechos delictivos que esto podía ser. Esa era la reparación que solicitaban o demandaban por parte de la justicia penal, por supuesto también la reparación de cada uno de ellos en el ámbito de la localización de los restos de familiares o del lugar donde estuvieran, porque hay unos hechos como son todos los relacionados con los niños perdidos del franquismo, a los que se refiere in extenso el auto de 18 de noviembre de 2008, donde son personas vivas o pueden ser personas vivas. Es decir, había un interés claramente de reparación y de búsqueda de acción de la justicia y, por tanto, también de la verdad. Cada jurisdicción o cada ámbito tiene la parte que le corresponde. La jurisdicción penal, desde luego, la obligación que tenía era la investigación de los hechos delictivos, la reparación de las víctimas, la averiguación de los posibles culpables y establecer en una investigación independiente, efectiva, que eso se había producido y determinar si había o no había sanción y si no la había, buscar la sanción de la misma. Eso es tal como interpreto yo las normas internas y las normas internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio de Derechos Humanos de Europa en sus artículos 15 y 7, respectivamente. Señor Garzón, en sus decisiones, ¿usted cree que ha podido haber alguna influencia de sus ideas políticas o de sus posicionamientos políticos? Y yo sé, está expresamente dicho en mi primera resolución, no es cuestión de ideología, es cuestión, desde mi punto de vista, de que me correspondió un asunto en reparto automático y a partir de ahí hice lo que creí que tenía que hacer, acomodándome a las normas legales en vigor y a las internacionales. Es verdad que en un momento determinado el Ministerio Fiscal discrepó de mí, pero también como discrepó el Ministerio Fiscal años antes en el caso Argentina y Chile, que mantuvo una posición totalmente opuesta a la que el juzgado mantenía durante 2 años, con recursos durísimos, que todos ellos se resolvieron dentro del marco de lo jurisdiccional, y luego el Ministerio Fiscal cambió de posición y mantuvo la acusación por crímenes contra la humanidad y genocidio en esos hechos. Es decir, yo hice realmente lo que creía que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideologías. Cada uno tendrá la suya, pero aquí no había ideología. Aquí había cientos de miles y miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos, ejercitaron una acción penal y el juez tiene la obligación de tratar de investigar esos hechos y de dar protección. Eso es lo que yo quise hacer y es lo que me ratifico que hice. Con independencia de la trascendencia de esos hechos, ¿usted considera que ha habido en su actuación de usted algo diferente a lo que ha podido usted hacer en cualquier otro procedimiento? ¿Le movía a usted alguna otra inquietud de notoriedad, afán de publicidad o algo parecido? No, mire, para nada. Yo creo que he hecho lo mismo que he hecho en otros casos, que han sido investigaciones que han sido ratificadas,
aplicando el principio de jurisdicción universal, investigando hechos en los que realmente había dificultades jurídicas de entendimiento sobre prescripción, sobre amnistías, sobre indultos, sobre cuestiones de extraterritorialidad, es decir, temas muy complejos. He procurado interpretar de acuerdo con las reglas de la buena fe cada uno de esos casos, atender y subvenir la necesidad que se me exigía, que como juez tengo la obligación, y aquí hice, creo, exactamente igual, ni más ni menos. Antes se ha mencionado, en los autos aparece el tema de Paracuellos del Jarama. Lo explico perfectamente, creo, en los autos de 16 de octubre y sobre todo de 18 de noviembre. Y había un elemento fundamental para no estimar esa competencia en su momento. No había nada en ese caso que adujera o se refiriera a delito contra altos organismos de la nación, ni de la forma de gobierno. Lo que se dijo fue que correspondía al juzgado del lugar donde se habían producido los hechos que se investigara. Eso es lo que se decía y eso es lo que se explica aquí. Hay una diferencia sustancial y la explico en el auto. Puedo acertar o puedo no acertar, se puede compartir o no, pero desde luego está perfectamente explicado y razonado. Una pregunta más. Muchas gracias, señor letrado. El Ministerio Fiscal le corresponde interrogar al acusado con el ruego de que no reitere las mismas preguntas que ya se le han hecho. Con la venia, señor, y de luego voy a procurar no repetir estas preguntas. Vamos a ver, don Baltasar Garzón. ¿Cuántos años lleva usted en la Audiencia Nacional? ¿O llevaba usted antes de ser apartado? Pues entré el 16 de febrero de 1988, pues 23 menos 2 casi, pues 21. ¿Existen en la Audiencia Nacional, entre los juzgados de instrucción centrales, normas de reparto? Efectivamente existen, como en todos los órganos judiciales en los que hay varios juzgados, unas normas de reparto que, bueno, en función de la evolución del tiempo, de las nuevas competencias o, en todo caso, por acuerdo de Junta de Jueces, Sala de Gobierno y con la aprobación del Consejo General del Poder Judicial, se han ido modificando, pero nos regimos por las normas de reparto que son interpretadas y aplicadas por todos, pero por el decano en particular. De alguna manera, y a partir de diciembre del 2006, cuando comienzan a recibirse esas denuncias, y se lo pregunto porque fue objeto de investigación, ¿manipuló usted, influyó usted sobre algún órgano de la Audiencia Nacional para atribuirse, para conseguir que de una manera indebida le fueran atribuidas esas sucesivas denuncias que en esta materia se estaban presentando? Absolutamente no. El día 14 además yo quiero recordar que estaba de guardia y tal como se recibió la denuncia, se pasó al juzgado decano. El juzgado decano, por el turno riguroso de denuncias que llevaba, la distribuyó y le correspondió al Central 5. A partir de ahí, las sucesivas denuncias que se presentaron por antecedentes, el mismo decano siempre las fue remitiendo al juzgado central de instrucción. 5. Centrándonos en las 3 resoluciones que a mi juicio son nucleares en este procedimiento. En primer lugar, el auto de 19 de diciembre del 2006 por el cual usted decide aperturar diligencias previas. De alguna manera, porque se dice por el excelentísimo señor instructor de esta causa en su auto de 3 de febrero, cuando rechaza la petición de sobreseimiento, le reprocha de que usted era consciente de que no existían hechos con relevancia penal subsistente que justificaran la incoación de un procedimiento penal.
como se trata de un elemento interno aquí, nos interesa en este momento que nos diga usted si realmente era usted consciente de esto o de lo contrario. No, yo era consciente de que había unas denuncias, que eran 7 denuncias, cuando se resuelve el 19, que precisamente lo que contenían eran hechos claramente de contenido penal y de perfil delictivo, donde se denunciaban pues detenciones, secuestros, genocidio y crímenes contra la humanidad, una serie de hechos con mayor o menor fortuna, pero desde luego hacían referencia clarísimamente a hechos delictivos muy graves, y eso es lo que se tuvo en cuenta. Usted lo que tenía era conciencia de lo contrario. Sí, efectivamente, tenía conciencia de lo contrario. A partir del momento en que usted procede a la incoación de este procedimiento, diciembre del 2006, se le achaca también que paralizó usted el procedimiento. Es decir, que a partir que prácticamente durante 22 meses, de diciembre del 2006 hasta octubre del 2008, usted no promueve ningún tipo de actuación tramitadora de este procedimiento. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Es cierto el tiempo. Pero, como ya he dicho, se presentaron esas denuncias y en la parte dispositiva del auto de 19 de diciembre de 2006 se expresa que se ratifiquen esas denuncias y una vez hecho ello se dará traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre competencia. Lo que sucede es que se fueron presentando sucesivas denuncias y se fueron admitiendo para que fueran ratificadas, y durante todo ese periodo se cursaron exhortos, es decir, se demandó auxilio judicial para que esas denuncias se ratificaran, porque entiendo que la denuncia, o al menos siempre lo he hecho así, en mis 31 años de ejercicio profesional, las denuncias deben ser ratificadas, a no ser que ni siquiera presenten unos perfiles dignos de ser calificados como de trascendencia penal. En este caso no ocurría esto. Se fueron ratificando y cuando se ratificaron, a excepción de 2, pero que ya era demasiado el tiempo que se llevaba pendiente de esto, se dio traslado al fiscal para que informara sobre competencia. Cierto, señor Garzón, que la parte querellante formuló contra usted por dilación indebida y por paralización del procedimiento una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Sí, así es. Presentaron, creo que fueron 2, 3 de las asociaciones denunciantes una queja en el Consejo porque entendían que se estaba dilatando la tramitación. El Consejo pidió informe al juzgado, el juzgado emitió ese informe consta en la causa dando las explicaciones de cómo se había desarrollado puntualmente la tramitación hasta ese momento y resolvió que no había materia alguna para considerar que había habido una dilación indebida. Pasamos al auto del 16 de octubre del 2008 por el que usted se declara competente. El contenido del auto y las razones por las que usted se declara competente ya han sido explicadas a esta sala a través de preguntas de su defensa. La pregunta que yo quería hacerle porque se trata también de una afirmación que se contiene en el auto de 3 de febrero del 2010, auto de denegación del sobreseimiento. Dice el señor instructor que usted era consciente de que carecía de competencia para instruir la causa sobre los hechos contenidos en la denuncia. Nuevo juicio sobre aspectos internos de su conciencia por la que yo le estoy preguntando. Es decir, ¿era usted consciente de que carecía de competencia al tiempo de dictar esta resolución del 16 de octubre? Si hubiera sido consciente de eso, no la habría dictado. Es decir, yo cuando dicto la resolución del auto del 16 de octubre es porque considero que hay elementos suficientes para mantener la competencia por los argumentos que se expresan en el mismo auto. Es decir, yo era consciente de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 y la Audiencia Nacional en ese momento eran
el órgano judicial competente para iniciar la investigación de esos hechos. ¿Tenía usted alguna duda de su competencia al dictar este auto del 16 de octubre? No, en absoluto, porque en el mismo auto se establece, desde mi punto de vista, con claridad cuáles son mis argumentos, que pueden ser compartidos o no compartidos, como después ocurrió con la sala, pero se establecía cuáles eran esos criterios y por los cuales me declaraba competente, y en la parte dispositiva creo que quedaba perfectamente delimitado la toma de decisiones que iban relacionadas todavía con esa determinación de competencia en función de que se podía ver posteriormente alterada según resultara de las diligencias acordadas inmediatamente sobre todo a través de la Policía Judicial del Grupo de Desaparecidos. Es cierto que, que una vez dictado el auto de competencia del 16 de octubre, usted se lo notificó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es cierto también que se promovió un incidente de falta de competencia por el señor fiscal de la Audiencia Nacional. Y es cierto también que ello se resolvió por auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por auto de 2 de diciembre del 2008. Así es. Se afirmaba su no competencia en la tramitación, para seguir tramitando el procedimiento, ¿es cierto? Sí, se afirmaba así y, como he dicho antes, se dejaba subsistente todo lo actuado a prevención hasta el 16 de octubre de 2008. ¿Es cierto que ese voto, que esa resolución, ese auto contó con un voto particular de 3 magistrados que componían el pleno de esa sala? Sí, efectivamente es así. ¿Es cierto que en ese voto particular, contrario a la opinión mayoritaria del Pleno, se daban hasta 5 razones por las que estos 3 magistrados apoyaban la competencia de usted para instruir y de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos que eran integrantes de esas denuncias? Sí, así es. Se establecían esos argumentos sobre la competencia de la Audiencia Nacional y en gran medida esos argumentos son también los que los 2 juzgados que he mencionado antes, de Granada y San Lorenzo del Escorial, utilizaron para devolver la inhibición al Juzgado Central 5, y es la cuestión de competencia que yo suscité ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Señor Garzón, antes de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 2 de diciembre, le declara usted incompetente, sin embargo usted se adelanta, y es el 18 de noviembre, es decir, prácticamente 15 días antes de que se lo diga la Audiencia Nacional, usted dicta un acto el 18 de noviembre declarándose incompetente. ¿Por qué esa premura? ¿Por qué no esperó usted a que la Audiencia Nacional le dijera a usted, le confirmara su competencia o su incompetencia? En el auto del día 16 se establecía, 16 de octubre, se establecía en la parte dispositiva lo que de manera urgente debería de llevarse a cabo. Eso se realizó e inmediatamente que se produjo, se cumplimentó, yo entendí que no podía mantener la competencia ni siquiera durante 15 días o esperar la resolución de la sala, porque en función de la propia argumentación que yo había dado era necesario esa resolución. Por tanto, era el complemento de la primera que había dictado. No haber dictado la del día 18, obviamente yo no tenía ni idea de cuál podía ser la resolución de la sala, tomé la decisión que creí que era más ajustada a derecho y era producir la inhibición, porque en ese momento era la resolución que procedía de acuerdo con los datos que había en la causa. En ningún caso tampoco la sala me dijo que no pudiera hacerlo. Si la sala me hubiese dicho, pues quede usted a expensas de la decisión de esta sala, hubiese quedado perfectamente en ese sentido, como después aconteció. Es decir, en todo caso se cumplimentaron las disposiciones que la Sala de lo Penal
hizo en todo caso, en todo momento. ¿Fueron el resultado de la diligencia de petición de certificación de defunción de una serie de personas lo que le movió a usted a determinar ya en firme que no era de no considerarse competente en la instrucción de este procedimiento? Así es decir, son las diligencias que se encargaron precisamente para, evidentemente, establecer la extinción de responsabilidad penal en los casos que procediera, que en algún momento se cuestionó también. Yo ahí lo que apliqué fue el mismo criterio que ya había aplicado en otros momentos anteriores. Recuerdo un auto mío de julio de 2003 en el que declaré la extinción de responsabilidad penal de Leopoldo Fortunato Galtieri, procesado por mí por crímenes cometidos en Argentina, específicamente contra la familia Labrador. Por tanto, no hice sino aplicar el mismo criterio que venía aplicando y que en ese momento, en 2003, el Ministerio Fiscal estuvo incluso de acuerdo. Tomé la decisión por el resultado de esas diligencias y explicando por qué, porque las personas vivas que pudieran ser responsables, y así lo decía, ya no tenían el grado de responsabilidad de aquellos que habían producido, unos conocidos y otros desconocidos, pero que se indagaron en ese momento a través del Ministerio del Interior, sobre todo quiénes eran los máximos responsables de Falange. Consecuentemente, al establecerse que no existían ya esas personas, se declaró la extinción de responsabilidad y acordé la inhibición. La solicitud y aportación a un procedimiento de la certificación de defunción, ¿es el procedimiento normal o existen alternativas a un instructor para acreditar el fallecimiento de un presunto responsable? Entiendo que es el procedimiento legal y normal, porque se desprenden o se producen consecuencias jurídicas a partir de ese momento, más allá de la chance o de la gracia que pueda producir que se pida un certificado de defunción de una persona notoriamente fallecida. Es, entiendo, el único método para justificar formalmente en el procedimiento y para que se produzcan esas consecuencias jurídicas la acreditación a través de ese documento, y solo en el caso de que no fuera posible, pues habría que acudir a otros distintos casos de que no hubiera, no se encontrara, etcétera. He citado antes los artículos 115 y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que creo que ilustran claramente la necesidad de establecer ese momento. ¿No pensó usted, por ejemplo, en acreditar esos fallecimientos a través de modos alternativos? Por ejemplo, aportación de periódicos, escalas mortuorias, recordatorios familiares, algún otro procedimiento distinto y alternativo a la solicitud de defunción. En algún caso creo que se tuvo que hacer así porque no aparecía la certificación de defunción. La policía no pudo determinar, no recuerdo, creo que era una persona, dónde estaba fallecido o cómo fue, y se tuvo que acudir a esos mecanismos sustitutorios para saber si lo estaba o no lo estaba, hasta el punto de que hubo un momento en que si no se decía que estaba, había que continuar. Finalmente la policía estableció esa información y se tomó esa medida. La petición de estas certificaciones de defunción de una serie de personas, ¿lo fue en el contexto procesal de unas diligencias previas o de sumario? ¿Las certificaciones de defunción? La solicitud inicial está en la parte dispositiva del auto. Inmediatamente al día siguiente se transforma en sumario, por tanto, es en el sumario en el que se produce toda la práctica de esa diligencia y el resultado de la misma. A partir de que el 2 de diciembre del 2008 mayoritariamente el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le declaró usted formalmente incompetente para este procedimiento, ¿siguió usted practicando algún tipo de diligencia? ¿Practicó usted alguna diligencia? No, absolutamente ninguna. Es más, se produjeron peticiones que yo entendía que por vía de urgencia y hasta tanto se resolviera
la cuestión de competencia se deberían de practicar, pero ante la discrepancia del Ministerio Fiscal mostrada verbalmente, yo decidí no tomar ninguna iniciativa diferente a la de materializar el auto de inhibición de 26 de diciembre de 2008 y las derivadas de ese auto de inhibición, como fueron la remisión a cada uno de los lugares. Y, si no recuerdo mal, recibir la información pericial que se había acordado en el auto del día 16 de febrero para que hicieran una evaluación de las víctimas posibles. De modo que el cálculo inicial de las denunciantes de 114.000 víctimas se elevó a una horquilla entre 136.000 y 152.000 víctimas desaparecidas que integraban el objeto de la investigación de este sumario, de esta causa. Señor Garzón, el 18 de noviembre de 2008 usted ya procede a la inhibición de las actuaciones a diferentes juzgados, ¿cierto? Sí. Es cierto también que todavía en el día de hoy hay juzgados, Granada y San Lorenzo del Escorial, que siguen manteniendo que ellos no son competentes y que sí lo es la Audiencia Nacional. Así es. Hay otros juzgados que continúan la investigación entendiendo que ellos son los competentes, y ha habido alguna resolución incluso que ha dicho que no, de una audiencia, de una sección de una audiencia que no investiga en virtud del auto dictado por el instructor señor Varela en febrero de 2000. Existen, por tanto, cuestiones de competencia todavía pendientes de resolver. Sí, así es. Una última pregunta, señor Garzón. Mire usted, al dictar todas estas resoluciones a las que yo he aludido, diciembre del 2006, octubre del 2008 y noviembre del 2008, ¿realmente usted pretendía burlarse del derecho, burlarse de la justicia y actuar por su cuenta, sin tener para nada en cuenta las normas procesales al uso y vigentes? Siempre he procurado y siempre he respetado las normas legales y procesales. Interpreté las normas legales en vigor, nacionales e internacionales, como consideré y ajustado a una línea de interpretación perfectamente lógica y defendible. Para nada intenté, ni sería lógico ni sostenible hacer una interpretación que se aparte de una línea aceptable y defendible de interpretación del derecho. Eso es lo que hice, acertada o desacertadamente, compartida o no compartida, pero evidentemente es la interpretación que mantuve y que al día de hoy, pues como he dicho al principio, me he ratificado en los autos respectivos. Ya la última pregunta, señor Garzón. ¿Tiene usted conocimiento de si a partir del auto del 2 de diciembre del 2008 en el que la Audiencia Nacional le declara incompetente, bien el Ministerio Fiscal, presentó el Ministerio Fiscal algún tipo de querella contra usted por prevaricación, por su actuación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, o tiene conocimiento de si el Pleno de la Audiencia, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dedujo con arreglo al artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial testimonio de sus actuaciones con remisión al Tribunal Supremo por si entendiera que los hechos eran constitutivos de delito? No, en absoluto. La Sala no solamente no lo ha hecho, sino que salvó la investigación hasta el 16 de octubre, declarando la nulidad del resto. Posteriormente ha seguido la tramitación y sigue al día de hoy las incidencias normales de esa causa, y el Ministerio Fiscal no solo no presentó esa denuncia o esa querella, sino que no ha recurrido ni una de las resoluciones que se han dictado después del 2 de diciembre de 2009. Por ejemplo, el auto de inhibición a favor de los diferentes juzgados y las distintas resoluciones. Definitivamente no. No hay más preguntas por parte del fiscal. Muchas gracias.
Puede volver a su sitio, magistrado. Mañana, en principio, está prevista la continuación con los testigos. Son testigos propuestos por la defensa. ¿Entiende la defensa que el número de testigos de 3 podía incrementarse con algún testigo más? Señoría, como quiera que hay muchos testigos que vienen de fuera de Madrid, yo entiendo que ese número se podría incrementar a partir de la semana que viene. Es decir, hablando de una manera, si se quiere, de cálculo aproximado, yo creo que en 3 sesiones de la semana que viene se podrían incluir todos los testigos que faltan, digamos, a partir de este jueves, a partir de pasado mañana. Hacerlo mañana y pasado me parece que podría causar perjuicios a algunas personas que tienen ya su billete sacado y sus cálculos hechos, sus permisos laborales o de trabajo pedidos, etcétera. De manera que yo rogaría a la sala que al menos mañana y pasado se mantuviera el calendario sin perjuicio de que el resto, toda la lista restante de testigos, yo sí creo, en fin, lamentaría mucho equivocarme, pero creo que se podría acumular en 3 sesiones. Me parece que quedarían 5 sesiones, ¿no? Sí, que se podrían juntar en 3. O sea que mantenemos la de mañana, la de pasado, sí, y la del día 6, que sería la continuación de la semana siguiente, sí, podría acumularse, sí, lo de los días posteriores. Sí, sí. ¿Usted está en condiciones de traer a esos testigos para esa fecha? Voy a intentarlo, señoría. Muy bien. Continuará la vista mañana a las 10:30. El acto terminado.